Ventaja número 1. Se otorgó un crédito de $40 millones para estabilizar el peso y la apertura del crédito del Exim Bank por $30 millones para la construcción de carreteras. México combinó acuerdos paralelos de comercio con los Estados Unidos, donde se redujeron las tarifas arancelarias del 30 al 50% a más de 200 artículos, beneficiándose la industria petrolera, ganadera, minera, cervecera, la explotación de plata labrada y de algunos productos agrícolas. Ventaja número 2. Otro aspecto importante de las relaciones exteriores fue la migración temporal de mexicanos a los Estados Unidos, como una forma de colaboración del gobierno mexicano al conflicto bélico. Con la guerra, la producción industrial y agrícola de los Estados Unidos demandó mano de obra mexicana, por lo que se establecieron acuerdos de programas de emigración en los años de 1942 a 1943, donde a los braceros se les garantizaba mediante un convenio, un salario y condiciones laborales razonables. Ventaja número 3. La Segunda Guerra Mundial impulsó la economía, debido a la demanda estadounidense de productos mexicanos, pero ese beneficio recayó más en los grupos empresariales que entre los trabajadores. Sin embargo, el gobierno se preocupó por mantener el control sobre los recursos básicos, petróleo y minerales industriales. A cambio, admitió la participación del capital extranjero para desarrollar la infraestructura industrial y agrícola. Ventaja número 4. México vendía petróleo a varios países, siendo su principal cliente Estados Unidos, y sus buquetanques navegaban por el Golfo de México. A la vez, en un principio sirvió como fábrica y arsenal de armas para los estadounidenses. El modelo de sustitución de importaciones, también conocido como industrialización por sustitución de importaciones, fue un modelo económico que adoptaron numerosos países de América Latina y otros territorios del llamado Tercer Mundo durante el primer tercio del siglo XX, especialmente durante el periodo luego de la Primera Guerra Mundial y la posguerra de la Segunda. Esto se debió a la drástica disminución de los productos provenientes del polo industrial de Europa, como consecuencia tanto de la Gran Depresión previa a la Segunda Guerra Mundial, como la devastación que ambos conflictos significaron para el continente europeo. En ese sentido, el modelo se planteaba el paulatino cese del consumo de bienes importados y su reemplazo por bienes de la oferta nacional. Esto se pretendió llevar a cabo con un Estado fuerte y proteccionista, de importantes intervenciones en la balanza comercial de estos países, mediante aranceles a la importación, tipos de cambio elevado y subsidios y apoyos para los productores locales. Estas van a ser las 3 etapas del modelo de crecimiento económico hacia adentro. Primero, el crecimiento con inflación de 1940 a 1958. En este periodo, el equilibrio interno es parcial, con una inflación del 10% promedio anual. El déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente crecía, por consecuencia el peso se devaluó y el precio del dólar se elevó un 150%, con ello la demanda externa perdió su antiguo papel de motor del crecimiento económico, siendo sustituida por impulsos basados en el mercado interno. Con el fin de estimular las inversiones, se permitieron las importaciones de bienes de producción con aranceles bajos. Eso tendió a retrasar el crecimiento a la industria productora de bienes. Al no sustituirse los bienes intermedios y de capital, se provocó un incremento de productos importados. 1958-1970. Desarrollo estabilizador. En esta etapa el equilibrio interno es completo. Hay crecimiento con estabilidad de precios. Durante esta segunda etapa, 2 aspectos habían cambiado. El tipo de industrialización encontró nuevas perspectivas y, por otro lado, un cambio en las relaciones económicas del país con el resto del mundo. 1970-1980. Crisis y agotamiento del modelo económico de crecimiento hacia adentro. El crecimiento económico de nuestro país, denominado Milagro Mexicano, pronto llegó a su fin, pues como hemos mencionado, esta prosperidad económica no estaba beneficiando a toda la población mexicana, generando con ello una grave crisis en el campo mexicano, por lo que las familias del campo empezaron a migrar a las ciudades, pensando que ahí encontrarían oportunidades de crecimiento, pero en realidad se generaron los llamados cinturones de miseria. Estos efectos sociales se agudizaron por las grandes diferencias sociales. Globalización. Según el Fondo Monetario Internacional, la globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento de volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como los flujos internacionales de capitales. El Banco Mundial define la globalización como un cambio general que está transformando a la economía mundial, un cambio que se refleja en vinculaciones internacionales cada vez más amplias e intensas del comercio y las finanzas, y el impulso universal
hacia la liberación del comercio y los mercados de capital para la creciente internalización por un cambio tecnológico. Neoliberalismo. Es un sistema político y económico donde surge la liberación de las empresas. El mayor defecto en el proceso de innovación capitalista tiene que ver con el de la contribución de la actividad innovadora para el bienestar humano. Algunos acuerdos que se firmaron por diversos presidentes para la apertura comercial de México fueron el GATT, que fue el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que fue firmado en 1986 en el sexenio de Miguel de la Madrid. Se trata de concluir acuerdos encaminados a obtener la reducción de los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio y eliminar todo trato discriminatorio en materia de comercio internacional. Después está el Telecán, que es el más famoso, es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1992 durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari. Su objetivo es eliminar barreras que afecten o mermen el comercio entre las zonas que firman el tratado, que son Estados Unidos, México y Canadá.